En Londres, epicentro de la noticia, saludamos a Cristi Ramírez, analista internacional y periodista. Cristi, bienvenida a NTN24. Muchas gracias, un gusto estar aquí como siempre. Ha reconocido el primer ministro británico que Europa debe hacer el trabajo pesado en Ucrania, pero subrayó que necesita sí o sí el respaldo de Estados Unidos. ¿Servirá esta cumbre para encontrar un balance en esta correlación, en esta ecuación que plantea Starmer después del altercado del viernes en Washington? Una cosa es lo que se esté diciendo para afuera y otra cosa es lo que realmente probablemente están pensando. Está claro que la ruptura de Europa y Estados Unidos, más allá de Ucrania, parece a este punto inevitable. Donald Trump nunca fue particularmente fanático de la Unión Europea y en esta nueva administración parece eh, todavía más determinado para realmente no considerar a Europa como uno de sus aliados principales. Como hemos escuchado hablar, él está bastante más cerca a lo que, repitiendo las cosas que dice el Kremlin, que querer escuchar a sus aliados en Europa. Esto para Europa es algo que Europa no se puede permitir. Pensemos que para Europa, Ucrania no es solamente un país lejano como si es para Estados Unidos. Cuando ellos ven a Ucrania, ven la seguridad de todos los países de la Unión Europea, no solamente al este y esos que tienen frontera con Rusia como Polonia, sino la seguridad de todo el continente, incluyendo incluso el Reino Unido. Entonces, a este momento ellos no van, ellos necesitan de Estados Unidos y no van a desestimar la importancia que es volver a traer a Estados Unidos de vuelta a la mesa. Pero los planes lo habíamos visto desde lo que ocurrió en Múnich con la cumbre que tuvo Macron y después que Keir Starmer y Macron fueron a Washington, estamos viendo planes acelerados en los que Europa está llegando o llegó a la conclusión de que Estados Unidos ya no es un aliado confiable. Cristi, si hablamos de Ucrania, tema central de esta cumbre de hoy en Londres, es ineludible recordar la pelea del viernes entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Es cierto, ya lo discutimos aquí mismo en la tarde de fin de semana este sábado, pero hagámoslo centrados esta vez en J.D. Vance. Fue el vicepresidente quien estalló primero contra el mandatario ucraniano, quien venía de lanzar varios dardos al presidente republicano con una actitud que algunos podrían considerar desafiante, probablemente molesto ya por las declaraciones que había venido escuchando a la distancia desde Washington, como cuando Trump lo llamó, por ejemplo, dictador. Y bueno, Zelensky se terminó encontrando de frente con Vance, quien antes de que lo hiciera Trump fue el primero en calificarlo de desagradecido. Recordemos el contrapunteo entre el vicepresidente estadounidense y el presidente de Ucrania, Cristi. Señor presidente, con respeto, creo que es irrespetuoso de su parte venir a la oficina Oval y discutirlo frente a los medios. Ahora están forzando la línea de batalla porque tienen problemas de hombres. Usted le debería estar agradeciendo al presidente por resolver este conflicto. Usted está hablando de los conflictos que nosotros tenemos. De hecho, he visto las historias y sé que lo que pasa es que usted lleva a personas, les lleva a un tour de propaganda. ¿Usted está de desacuerdo con que tiene problemas uniendo a su gente en el ejército y usted piensa que es irrespetuoso venir a la oficina Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que está tratando de impedir la destrucción de su país? Hay muchas preguntas. Primero, durante la guerra todos tienen problemas, incluso ustedes, pero ustedes no se sienten así, pero ustedes lo sentirán en el futuro. Cristi, no sé tú, pero a mí me sorprendió el protagonismo que terminó cobrando en esta reunión J.D. Vance, un protagonismo que ni siquiera tuvo Marco Rubio, el secretario de Estado, en ese mismo encuentro. Y tú me corregirás, pero yo no recuerdo que los anteriores vicepresidentes, Kamala Harris en la era Biden o Mike Pence en la primera administración de Trump, hayan hablado así, opacando incluso a ratos al propio presidente. Bueno, es que tampoco nunca un mandatario había protagonizado una pelea de este calibre frente a un dirigente extranjero. Se le está viendo a Vance, a pesar de su juventud, 40 años, más carácter que a otros vicepresidentes recientes en Estados Unidos, incluso el propio Biden, que fue el número 2 de Obama en su momento. Bueno, es que J.D. Vance tiene un interés bastante claro, ¿no? Y es posicionarse como el heredero de Trump. Acordémonos que en la última entrevista que dio Trump, cuando le preguntaron de frente si J.D. Vance era su heredero, no se quiso comprometer a que él va a ser la figura. Él estaba apuntando, por supuesto, que Trump no puede correr otro mandato y que él quiere posicionarse como el heredero de este movimiento MAGA. Él tiene un interés
tal vez más directo que algunos otros vicepresidentes jamás habían tenido, un set distinto de incentivos. Pero no solamente es con esta reunión, pero lo vimos cuando estuvo acá en Múnich, hizo algo que también era sin precedente, que molestó mucho a Europa, que es el tema de tratar de lo que se vio como una interferencia en las elecciones en ese momento de Alemania para tratar de apoyar un partido de extrema derecha. Pero acordémonos que ningún otro vicepresidente, por lo menos en la historia moderna de Estados Unidos, tenía el set de incentivos que hoy tiene J.D. Vance. Hay personas dentro del Partido Republicano que todavía están esperando que después que Trump no pueda correr, ponerse como el heredero del movimiento MAGA o regresar el poder a ese establishment republicano que ha quedado relegado, que es lo mismo, yo pensaría que es lo mismo a lo que está apostando Marco Rubio, ¿no? El desgaste de la administración Trump a que él pueda entonces retomar y tomar control del partido en honor a esos republicanos de establishment que hoy tienen miedo de contradecir a Trump en nada por la experiencia que sabemos lo efectivo que es Trump poniendo a candidatos en primarias. Y ya tenemos los midterms el próximo año. Entonces, ningún vicepresidente ha estado en la posición que ha estado J.D. Vance. Definitivamente. Y recién comenzó la pelea, uno podría pensar que J.D. Vance actuó como lo que algunos llamarían un bully. Y para gusto los colores, hay quien diga que quien quedó peor parado fue Trump por ser muy crítico con Zelensky y en cambio demasiado benévolo con Putin, el invasor. Para otros fue Zelensky por considerar que un invitado no se comporta así. Y para algunos fue el vicepresidente, por lo que podría ser interpretado, insisto, como un matoneo o un acorralamiento. Pero seamos sinceros, Vance cobró un protagonismo que quizá es lo que quieren ver las bases que ayudaron, justamente lo planteabas tú, a elegir a este binomio que hoy está ocupando la Casa Blanca. Es decir, para algunos quedó mal parado, pero para otros pueden terminar viendo lo que representa el movimiento MAGA y estar contentos con sus reclamos a Zelensky, aunque hayan sido muy controversiales. Pero es que todas las cosas que Trump está haciendo en el plano internacional se tienen que ver desde una lupa de política nacional. Porque internacionalmente no, internacionalmente cuando nosotros vemos las reacciones de casi todos los mandatarios de las democracias occidentales, sabemos cómo lo vio el mundo fuera de Estados Unidos. Sin embargo, eso es no como lo ve la base de Donald Trump y de J.D. Vance. Entonces, muchas de las cosas que se dicen de la administración Trump, que no necesariamente llegan a concretarse, se tienen que ver bajo una lupa que están hechas para consumo mediático. Es que estamos en un momento bastante interesante que yo creo que Trump estaría muy orgulloso. Estamos como en un reality TV en el que muchas de las cosas que se dicen, se hacen, las órdenes ejecutivas que se firman, no tienen tal vez un propósito real y tienen ese soundbite, ese clip. Hay que ver todas las decisiones, todos los discursos, porque el discurso de Múnich de J.D. Vance también era un discurso que estaba hecho para consumo doméstico. Muchas de las veces que Trump ha hablado con líderes internacionales están hechas para consumo doméstico, porque el resto del mundo sabe un poco la realidad, sabe las cosas que se están repitiendo. En el caso de la pelea de la oficina oval, se están repitiendo los puntos que Putin lleva repitiéndole al resto del mundo y el resto del mundo no le cree. Entonces esto no es para un público internacional, esto está hecho exactamente para esa base MAGA y para poder ponerlo en redes sociales. Claro, interesante hablar del rol de J.D. Vance porque la del viernes fue una intervención protagónica, no necesariamente diplomática, que se suma a otras que ya ha tenido, lo decías, en la escena internacional. Recordemos, no hace mucho, esa conferencia de seguridad de Múnich fue un discurso muy recordado, el vicepresidente de Estados Unidos, en el que lanzó un duro ataque a las potencias europeas, cuestionando sus democracias. Repasemos cuando le dijo a los europeos que estaban perdiendo la libertad de expresión en alusión a los controles del bloque para evitar la desinformación. La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro, el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con los Estados Unidos de América. Temo que en Gran Bretaña y en toda Europa la libertad de expresión esté en retroceso.
Trump calificó ese discurso de brillante y Vance fue aplaudido por los europeos más conservadores, pero muy criticado desde la otra orilla. Planteas un punto interesante con el que coincido. Estas declaraciones parecen estar más perfiladas para el público estadounidense que para el público global. Pero ¿qué repercusiones podrían desatar internacionalmente en esta escena global? Yo creo que más interesante que esas declaraciones todavía es cuando él hace alusión a las elecciones en Alemania. O sea, cuando nosotros queremos realmente entender la magnitud de la situación, es que un vicepresidente de Estados Unidos estaba de una u otra manera, además con Elon Musk, que sabemos que tiene un papel bastante protagónico en la administración de Donald Trump, estaban tratando de apoyar un partido. Primero, apoyar a cualquier partido. Segundo, estaban tratando de hacerle apoyo a un partido que pues, es considerado de extrema derecha, es de extrema derecha. Y ese nivel de intervención en una elección es bastante sin precedente por parte de un vicepresidente de los Estados Unidos. Y segundo, ese es un tema de la libertad de expresión que le importa en reglas generales bastante poco al establishment europeo. Esto puede haber tenido, sí, apoyo de la extrema derecha, que además, como sabemos, todo el tema de la intervención rusa en elecciones en Europa sí han estado destinadas para apoyar a estas extremas derechas, pero no es una preocupación en general de la ciudadanía europea. En el Reino Unido el año pasado, nosotros vimos como una campaña de desinformación alentada por la extrema derecha culminó en una serie de protestas por una mentira que se difundió y después hubo otras protestas por parte de grupos de extrema izquierda. Entonces, aquí se vivió bastante claro semanas de protestas por desinformación. Pero cuando uno mira las preocupaciones de la población europea, no es que están perdiendo la libertad de expresión porque no siente que está perdiendo la libertad de expresión. La intervención y la manipulación que ha tenido Rusia sobre las elecciones sí es algo que preocupa bastante más, con más relevancia. Pero sí, Europa tradicionalmente ha tenido una posición bastante distinta en el término de libertad de expresión que Estados Unidos o que incluso otros países en Latinoamérica, por ejemplo Brasil, que tuvo esa pelea con X. Son dos maneras de interpretar la libertad de expresión distinta, pero estamos hablando de países democráticos donde un vicepresidente de otro país vino a tratar de alentar a un partido político, no importa de cuál sea el color. Claro, y ha tenido en todo caso un interés muy fuerte el gobierno estadounidense en las elecciones en Alemania, por no mencionar además el respaldo que dio públicamente Elon Musk a Alternativa para Alemania, este grupo ultranacionalista que ha quedado segundo en las elecciones generales alemanas. Cristi Ramírez, analista internacional y periodista, gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Londres. Hasta luego. Muchísimas gracias.